Ya estamos, las personas que debemos estar, básicamente me refiero a los panelistas. Yo quisiera decirles, siendo las 19 horas, empezamos este webinario organizado por algunas instituciones aliadas a la libertad, como son la Fundación Naumann Países Andinos, Atlas Network, American Institute for Economic Research, Estudiantes por la Libertad y desde luego el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Este webinario se llama Integración Financiera, construyendo la recuperación económica en el Ecuador. Mucho se habla de que se necesita en el Ecuador tomar medidas urgentes, acciones concretas, hacer las reformas que se necesitan, no solamente para recuperar nuestra economía, sino trazar nuestro camino al desarrollo, y creemos pues que la integración financiera, es decir, integrar nuestro sistema financiero al del resto del mundo, es indispensable. Para esto contamos con 3 panelistas de lujo. Uno es Pedro Romero, universitario de la Universidad San Francisco de Quito, con un doctorado en la Universidad George Mason. Francisco Salles, quien estuvo con nosotros días atrás en un evento sobre dolarización, y Carlos González. A ellos los presentaremos oportunamente dentro de un instante y conforme la charla se vaya desarrollando. Quisiera trazar el framework o el marco sobre el cual vamos a estar sosteniendo este webinario. Primero, después de estas palabras, ingresará Sara Nieto a contarnos algo sobre la Fundación Naumann Países Andinos, y luego tendremos dos rondas de conversación donde los panelistas darán sus impresiones. En la primera, contando con 7 minutos cada uno, en la primera, situando qué es la integración financiera, para qué nos sirve, en qué consiste, de qué manera podría ayudar a nuestras economías, y luego, pues, una vez terminado este primer ciclo, esta primera ronda de 7 minutos de cada uno, tenemos una segunda ronda en la cual hablamos de cómo implementarlo, qué otros países lo poseen, algún tipo de comparación, ejemplos y qué oportunidades presenta este modelo o esta forma de integrar financieramente nuestra economía al resto de las economías. Al final, faltando aproximadamente cuarto de hora, estará abierto el espacio para preguntas del público, que las pueden hacer situándose en Questions and Answers, que las tienen aquí abajo, un lugar específico del chat para hacer preguntas. En todo caso, bienvenidos. Les saluda José Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que fue fundado en 1991 por la economista Dora de Ampuero, quien como siempre está muy atenta y es una más de las participantes en este evento. Muchísimas gracias, bienvenidos todos. Sarita. Gracias, Joselo. Quiero primero agradecer al IE por gestionar todo este webinario, a Carlos, a Francisco y a Pedro por acompañarnos una vez más. Y para los que no nos conocen, la Fundación Friedrich Naumann es una fundación política alemana dedicada a la promoción de valores de libertad y formación política. Y con nuestro director, Georg Denner, desarrollamos actividades en Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, y nuestra oficina está localizada aquí en Lima, en Perú. Junto con los socios de la fundación, organizaciones y otros individuos, se busca promover sociedades democráticas, libres y emprendedoras. En el chat les voy a dejar nuestras redes sociales para los que nos quieren seguir, y muchísimas gracias otra vez al IEP. Ok, listo. Muchísimas gracias, Sarita, por tu intervención. Todo muy bien. Bueno, paso a presentar al primer participante del evento, Carlos González. Carlos González es socio de la firma jurídica Morgan & Morgan y consultor de diversas corporaciones multinacionales con operaciones en Panamá, país al que ha representado en el Centro Internacional de Solución de Controversias de Inversión, CIADI. Es integrante de la lista de expertos sugeridos por el órgano de solución de diferencias de la OMC. Cuenta con un máster en estudios jurídicos internacionales en el Washington College of Law de American University, y su meritoria trayectoria le valió la medalla Pedro Boyd Galindo de la Asociación de Ejecutivos de Negocios de Panamá. Carlos es más allá de un excelente conferencista y miembro de la Fundación,
Libertad de Panamá, ahora y desde hace tiempo un gran amigo del instituto de ahorita en Puebla. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en el evento que hicimos por los 20 años de dolarización. Bienvenido, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias, José. Buenas noches a todos. Buenas noches, Carlos. Mi presentación al principio será con relación a el conjunto de arreglos institucionales que se han generado en Panamá, que han dado como pie el que acabemos con una integración financiera con el mundo. Y para eso me tengo que remontar un poco al siglo XIX. Panamá realmente nunca ha tenido papel moneda propio. Siendo parte de Colombia a finales del siglo XIX, cuando Colombia adopta el peso de curso forzoso en el año 1886, los panameños se opusieron a que a que la moneda fuera de curso forzoso en Panamá. Al final hubo una excepción y no se aplicó nunca el peso colombiano como una moneda de curso forzoso en el país. Y la razón fundamental era que la economía ya en aquel entonces estaba esencialmente ligada al comercio internacional, no era una economía ligada interna a los negocios colombianos. Con lo cual, el tener que usar esa moneda implicaba generar unas distorsiones en los intercambios comerciales que los panameños aceptaban. Cuando Panamá se separa de Colombia, le prohíbe al gobierno, en la Constitución, la emisión de papel moneda de curso forzoso. Y eso está vigente hasta el día de hoy. Esa es, digamos, de alguna manera la razón por la cual no tenemos moneda. Usamos el dólar por una circunstancia histórica también. Cuando se crea la República y se prohíbe el uso del papel moneda de curso forzoso, la opción del gobierno panameño era emitir un papel moneda que no fuera de curso forzoso, que tuviera un respaldo en oro o en plata, pero no tenía los recursos para hacerlo. Los norteamericanos que iban a construir el canal necesitaban pagar en algo y no querían pagar en pesos panameños. Entonces se llegó a un acuerdo, hubo una situación de conjugación de intereses, se llegó a un acuerdo en donde Panamá acepta que el dólar circule como moneda de curso legal y los Estados Unidos provee, digamos, el físico de esa moneda. Al principio los panameños rechazaban el dólar, la moneda en papel. Fue un proceso que tardó casi 10 años en realmente aceptarse. Pero recordemos que el dólar en esa época estaba ligado al patrón oro y era convertible a oro completamente. No les voy a entrar en toda la historia posterior de lo que sucede constitucionalmente y demás a raíz de la nacionalización del oro por Roosevelt, ni por el rompimiento con los acuerdos de Bretton Woods de parte de Nixon, sino que acaba sucediendo, como normalmente acaba sucediendo, es que una vez terminada la presencia norteamericana en Panamá, el dólar circula realmente en Panamá porque es lo que la gente quiere. No hay más allá otro sustento que ese. Y la economía panameña todavía, más del 85% más o menos, anda relacionada con el comercio internacional. Con lo cual, es un poco un tema de softwares, de tener la misma comunicación con el resto del mundo, con la moneda que se utiliza en el comercio internacional. Si mañana les puedo decir que se cambia la moneda de uso común en el comercio internacional, Panamá va a cambiar su moneda también a aquella que sea la de uso común en el comercio internacional. Ahora, esa realidad, a través del tiempo y durante mucho tiempo, realmente estuvo limitada en materia de la participación de los bancos localmente. Los bancos eran bancos locales, algunos bancos norteamericanos, y estaba restringida la participación bancaria. Había regulación de tasas de interés, había controles de reservas y de encajes legales en los bancos, los cuales, a raíz de una ley que se aprueba en los años 70 para atraer inversión bancaria, se eliminan. Y ese es el momento en donde todo cambia. Comienzan a llegar bancos a Panamá a tomar ventaja de un entorno que ya existía.
Entonces, hoy en día, producto de eso, nunca hemos tenido un banco central, no ha habido razón para que haya un banco central. Hay un banco del gobierno que administra los fondos públicos y que tiene también una cartera comercial y compite como un banco comercial más en el mercado. Hay libertad de flujo de capitales, siempre la ha habido. O sea, en Panamá no hay ninguna restricción para traer o llevar dinero. Y eso es bastante único en la región porque, les pongo un ejemplo, nosotros tuvimos un corralón, no un corralito, cuando los Estados Unidos embargó a Panamá. Los bancos cerraron. Los bancos hubo que cerrar los bancos porque si no iba a haber una corrida bancaria. Sin embargo, cuando los bancos volvieron a abrir, el dinero estaba ahí en dólares y había ganado intereses. Y el resultado realmente no fue que la gente sacó el dinero, sino que la gente sacó el dinero de los colchones y los llevó a los bancos. Es decir, no hay una obsesión por sacar el dinero del país, no hay miedo de que algo vaya a pasar con ese dinero. A diferencia de lo que pasa en la mayoría de los países de América Latina. Por eso, porque hay libertad de flujo de capitales. Tú lo puedes llevar cuando quieres, nada te impide, nada lo restringe. Eso ha generado que con la llegada de los bancos internacionales, la libertad del flujo de capitales, en Panamá, el régimen monetario realmente es absolutamente privado. O sea, nosotros, producto de eso, cuando hay demanda de dinero en el país, los bancos traen el dinero y cuando no hay demanda de dinero en el país, los bancos se lo llevan. Entonces eso trae como consecuencia que tengamos la cantidad de dinero que necesitamos para la cantidad de transacciones que tenemos. Y eso hace que incluso nosotros tengamos una inflación menor que la inflación global de los Estados Unidos, usualmente. Hemos tenido periodos de inflación más altos, producto de un crecimiento interno muy acelerado, y de algunos cuellos de botella que eventualmente acaban cediendo y baja nuevamente la inflación, pero son periodos muy cortos. Y esa inflación, la última que tuvimos, que los panameños consideramos muy alta, fue como de 5%. Esto que no es muy alta en realidad en general para la región y ya hoy tampoco, gracias a Dios, para Ecuador. Luego sucede otro fenómeno, que al existir eso, y al haber muy poca restricción en el comercio exterior, con excepciones en el sector agrícola, algunas excepciones que no son muchas tampoco, hay una situación de un tipo de cambio real. Es decir, como no hay moneda, cuando la situación económica va mal, los precios bajan. O sea, va directo a los precios, va directo a los salarios, va directo. No hay una intermediación monetaria, digamos. Lo otro que sucede es que la balanza de pago es automática. Es un tema que a mí me sorprende mucho porque incluso los economistas panameños se enredan con este tema. La balanza de pago, me dicen, tienes un déficit de balanza de pago muy grande, ¿cómo la vas a financiar? Solo financia la gente. El gobierno no tiene nada que ver con eso. Nosotros no tenemos una cuenta de balanza de pago, tenemos una estadística de balanza de pago. Entonces, o sea, ¿qué peligro hay ahí? Ninguno, no existe tal peligro. Entonces, cuando la economía crece, las importaciones crecen y cuando la economía decrece, las importaciones caen. Y es automático, es en función de la capacidad de comprar de la gente. Ahora, en efecto, ese crecimiento, usualmente, como sucede en cualquier economía dolarizada o abierta, sucede porque hay ganancias que vienen de distintas maneras. O sea, hay dinero que entra al país de distintas maneras. Entra porque alguien invirtió en el país, entra porque alguien vendió algo fuera del país, o entra porque alguien te lo prestó. Entonces, claro, ahí hay situaciones que puede generar el gobierno de distorsión producto del gasto público y de la deuda pública. Y eso nos lleva, digamos, al otro tema, que es que como el gobierno no se mete, no tiene política monetaria alguna y no le interesa, hasta ahora por lo menos no le ha interesado, no se mete con las tasas de interés. Pero las tasas de interés en Panamá son libres. Y sucede un fenómeno lógico. Hay competencia bancaria y las tasas de interés son bajas y el acceso a crédito es muy grande y a largo plazo. Las tasas de interés son bajas, y cuando digo bajas me refiero a bajas en función del dólar, de las tasas de interés normales del dólar.
porque hay una de competencia bancaria. Carlos, de esos temas vamos a seguir en el siguiente segmento desarrollándolos un poco más. Disculpa que pero tenemos Okay. un tiempo de intervención por participante. Me gustaría escuchar tu opinión, Pedro, del tema de integración financiera, y en este primer ciclo pues terminaremos con Francisco. Pedro, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Si es que escuchan algo de ruido, es mi vecino que está justo ahora haciendo un concierto. Entonces, de Pink Floyd y eso, entonces, perdón por eso. Ok, entonces, sí, efectivamente, como estaba diciendo Carlos, Panamá tiene muchas ventajas. Yo voy a hablarles un poco más de los detalles del Ecuador. Voy a presentarles algunos datos, pero primero quisiera decirles como cuál es mi bottom line. Y entonces, en ese sentido, lo que les quiero decir es que actualmente estamos viendo que hay economías que van a soportar y a enfrentar mejor desde su punto de vista de cómo venían preparados para soportar una crisis como la que estamos enfrentando. Y una de esas características de aquellos países que la van a enfrentar de mejor manera, es decir, por ejemplo, van a salir más rápido de ella, es que tenían una cantidad importante de ahorro y además de eso, tenían un mercado financiero desarrollado, abierto, funcionando, eficiente, y entonces eso como por ejemplo, más allá de Panamá, a países como Perú, que también tiene bastante presencia de bancos extranjeros, le ha implicado que hoy en día puede endeudarse a una tasa de 2.5% en su emisión de bonos, y Ecuador básicamente ahorita está excluido de ese mercado. Entonces, eso es como el mensaje importante de lo que yo quería decir, que es que nosotros no habíamos hecho lo necesario desde hace muchos años para mejorar nuestro sistema financiero, y asimismo para complementar la dolarización que hemos tenido. Entonces, voy a compartir una presentación. Me parece que no puedo compartir, me dice que no puedo compartir, pero lo que les iba a enseñar era más que nada cifras, datos que les puedo compartir de todo caso de esta manera también. Tenemos que Ecuador es uno de los países con menos presencia de bancos extranjeros comparado no solo con Panamá, sino también con países como ahora como Perú, que en los últimos 20 años han venido expandiendo el número de bancos extranjeros en su país y haciendo las reformas necesarias, monetarias, financieras, tributarias, para que haya más presencia de bancos extranjeros. Como Carlos lo estaba mencionando hace un rato, la competencia es necesaria para bajar tasas de interés. Aquí creo que ya me dieron el acceso. La competencia es necesaria para bajar las tasas de interés. Entonces yo les voy a mostrar unos datos donde se ve que efectivamente en Ecuador no tenemos todavía ese grado de competencia suficiente que nosotros podríamos tener. Aquí miren, en este cuadro que les estoy mostrando, tenemos efectivamente el número de bancos por países, un conjunto de países: Ecuador, Panamá, El Salvador, Perú, Colombia, México, Brasil. Y ustedes ven la barra azul, son los bancos nacionales, la barra naranja son los bancos extranjeros. Vemos obviamente la relación en Panamá. El Salvador, a pesar de que también está dolarizado, todavía tienen más bancos nacionales. Perú tiene un número igual de bancos extranjeros y bancos nacionales. Colombia también tiene un número importante de bancos extranjeros, México lo mismo, etcétera. Pero vemos ahí, claro, lo importante de este gráfico es que se nota claramente cómo Ecuador básicamente no tiene bancos extranjeros de primer piso, como usualmente se denomina. Otro de los temas en este cuadro que les estoy mostrando es que este es un estudio que se hizo en el Foro Monetario Internacional, donde en este conjunto de países, Ecuador, Panamá, El Salvador, Colombia, Perú, que es el que les estoy mostrando, entre más puntos ustedes ven, eso implica que hay más regulaciones para la entrada en el sector financiero, para abrir ese mercado. Y entonces, no les voy a leer todo lo que dice acá a la izquierda, pero básicamente Ecuador, a diferencia de Panamá y Perú, por ejemplo, tiene controles sobre los valores de los mercados, en el mercado de capitales, tiene controles sobre el tipo de instrumentos que se pueden emitir en el mercado monetario, tienen temas de restricciones a valores de colectivos
de fondos de inversión, controles sobre productos derivados financieros, sobre los créditos comerciales, créditos financieros, tienen controles sobre las tasas de interés, controles sobre los tipos de banco, etcétera, y ese tipo de cosas, que hacen a nuestro mercado financiero más restrictivo y entonces menos interesante para que la banca extranjera venga. Esto está en distintas leyes, no solo en las leyes financieras, sino también en las tributarias, en las de inversión, y entonces básicamente nuestro país está más cerrado que otros países a la presencia de banca extranjera. Y en este cuadro les estoy comparando para distintos sectores de crédito, crédito comercial, consumo, agrícola, construcción, industria, las tasas de interés o los techos de tasa de interés entre Ecuador y Panamá desde el 2016 a la fecha, y ustedes ven que Ecuador básicamente siempre tiene las 4 barritas más altas que las de Panamá. Y eso, y esto es la tasa de interés por sector. El crédito que dan los bancos, tanto en Ecuador como en Panamá, al sector comercial, al sector de consumo, al sector agro, construcción e industria. Perdón. Pero lo trágico de este gráfico es que en Panamá no hay controles sobre las tasas de interés. En nuestro país hay techos sobre las tasas de interés y a pesar de que hay esos techos, las tasas de interés se ponen más altas y básicamente es porque los bancos apuntan a esos techos. Entonces, recientemente la Superintendencia de Ecuador está tratando de cambiar este sistema, pero no ha podido. Pero aquí refleja una triste realidad de la falta de competencia del Ecuador. Otra cosa que yo les quería mencionar aquí, ustedes ven estos gráficos, aquí nuevamente está Ecuador a la izquierda y Panamá a la derecha, y ustedes ven esa franja azul y la gris hacia arriba. Esa es la diferencia entre crédito y captaciones o depósitos. Y si ven que la diferencia es más grande en Ecuador que en Panamá, eso es falta de competencia, ¿no? Esa diferencia que hay entre cómo se colocan los depósitos. Y por último, solo una de las notas positivas. Una diferencia de la crisis del 99 con la que estamos viviendo ahora en Ecuador es que a pesar de esto que les acabé de hablar, a pesar de eso, la banca hoy en día está mejor que en 1999. Francisco Sáez también les puede comentar algo de eso. Un ejemplo de eso es que, miren, aquí tengo datos del 2003 más o menos a la fecha, y hemos pasado de una bancarización o profundización financiera como del 15%, del 12%, al 45%. Todavía falta, deberíamos estar por encima del 80%, pero al menos hemos ido creciendo en estos años. Entonces, como tengo 7 minutos para este segmento, solo les quería mostrar esos datos por ahora. ¿Ok? Sí, esa es mi primera parte de presentación, ¿no? Básicamente que ¿no? La banca ahora está mejor que el 99, pero todavía hay cosas que se pueden mejorar, hay muchas restricciones para que vengan bancos extranjeros. Ecuador es uno de los países de la región con menos presencia de bancos extranjeros, y eso es lo que ahorita nos ha dejado en esta crisis un poco frágiles. Bueno, como acaban de notarlo, por cierto, Pedro Romero es el director de maestrías de investigación económica de la Universidad San Francisco de Quito, doctor por la Universidad George Mason y publica pues en diversas revistas de economía, y nos menciona pues que necesitamos más banca internacional en el Ecuador, puesto que en la práctica no tenemos ninguna. Ahora con ustedes, Francisco Sáez. Francisco es socio fundador de la TAM Partners LLC, asesor de inversiones en mercado bursátil global, fue promotor de la dolarización en el Ecuador en coordinación con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y otros destacados economistas que en aquel momento impulsaron esta política monetaria que ha sido adoptada por los ecuatorianos y que ha dado muy buenos resultados. Ha sido graduado con honores en Lafayette College en Economía e Historia y obtuvo su maestría por la Universidad de Rice. Cuenta con diversas publicaciones, entre las que se encuentran La Segunda Muerte de Sucre y El Renacer del Ecuador, coautor con José Luis Cordero, en la importancia económica del Estado de Derecho, y el libro All You Need is Dollar en el 2016, que lo pueden encontrar en Kindle. Además es un recurrente articulista de revistas especializadas de economía, así como conferencista para diversos foros, universidades e institutos. Bueno, Francisco, sin más, adelante, te escuchamos. Gracias, José. Y yo creo que lo que hay que decir, me gustaría empezar armando la discusión en lo que decía Pedro y lo que dijo Carlos hace un momento.
Primero, lo que dijo Pedro, no hemos hecho absolutamente ninguna de las reformas amigables a un esquema de tipo de cambio fijo, y más que un esquema de tipo de cambio fijo, un esquema extremo de tipo de cambio fijo como la dolarización, que el Ecuador se ha quedado atrás, trató de aplicar un modelo chavista de control de capitales en vez de apertura de capitales, cuando en realidad ya tienes una moneda internacional. Entonces, tratar de aplicar controles de capitales es tratar de aplicar una soberanía monetaria sobre la expresión soberana del pueblo, que era claramente y sigue siendo mayoritariamente por el dólar. Entonces, este encuentro entre una política agresiva de mercantilismo, de aislamiento, de control de capitales, con una política monetaria que claramente solo se nutre de una apertura de capitales, ha sido el problema fundamental del Ecuador, que es, y tomando lo que decía Carlos, la gran ventaja que tiene el Ecuador, digamos, en este momento, que solo hay que sacar el freno de muchas cosas, de muchas trabas, hay que eliminar los controles de tasas de interés, hay que convertir al Ecuador en un país amigable para el capital, no un país en el cual el capital quiere constantemente irse. Esa es la clave del asunto. El Ecuador le ha ido extremadamente bien en competitividad con la dolarización, por ejemplo. Las exportaciones de commodities, como el banano, como el camarón, o sea, cosas que se cotizan internacionalmente, el Ecuador ha seguido subiendo, a pesar, según los chavistas, del poder de turno de la dolarización. Las exportaciones no tradicionales también han subido en un porcentaje mayor a lo que subió el petróleo. Ecuador no sufre de un esquema monetario malo, lo que el Ecuador sufre de un sistema político económico totalmente contrario a la voluntad del pueblo, que es mantener una moneda dura. Entonces, yo pienso que si el Ecuador podría sentir rápidamente una recuperación y capear la crisis del COVID, mucho mejor que la mayoría de los otros países, si es que le da un cambio de rumbo de 180 grados a su política. O sea, no podemos pretender integrarnos financieramente o tener una buena relación con el capital si es que constantemente lo estamos ahuyentando y le estamos poniendo trabas y le estamos poniendo, ¿cómo se llama? Una cantidad de barreras para que pueda entrar y para que pueda salir. O sea, el impuesto a las salidas de capitales, por ejemplo, una ridiculez. O sea, si mal no recuerdo, hace varios años, en el 2016, cuando publiqué el libro, el impuesto a la circulación de capitales, el impuesto a la salida de capitales, recaudó $1.000 millones. Si es un 5%, entonces salieron $20.000 millones de la economía, pero si es un 5%, salieron casi $20.000 millones de la economía ecuatoriana, para recaudar 1.000 que ya los gastaste y no vuelven a entrar. Entonces, ese tipo de medidas que son completamente contrarias a lo que es un esquema monetario de apertura, ese diálogo, ese discurso de bravismo, de que somos mucho más grandes y nosotros podemos ser completamente independientes. ¿Para qué? No queremos ser independientes. El Ecuador nunca ha sido un país completamente independiente ni lo va a hacer. La clave para integrarse financieramente es primero aperturar completamente la economía. Es decir, la demanda de crédito debería continuamente crecer si es que la economía constantemente se vuelve más compleja. Y esto Pedro tiene unos estudios maravillosos que les recomiendo en términos de cómo ver a la economía y la integración de los diferentes núcleos de la economía de tal forma que podamos ver cuánto del capital está invertido en el proceso de creación de riqueza, es decir, en la rotación del capital, en lo que es el gross output de la economía, porque mientras más sectores de la economía estén hablando entre sí, comerciando entre sí, más economía habrá. El Ecuador mide su economía en términos de PIB y el PIB es consumo final, pero realmente deberíamos estar buscando hacer más largo el proceso productivo en el Ecuador, darle más trabajo y más valor agregado a todos los productos en el Ecuador, y eso solo se hace flexibilizando las leyes laborales y teniendo competencia. Aperturémonos. O sea, ¿por qué no pueden entrar Big Macs colombianas al Ecuador y bajar el precio de la Big Mac más de $1 en cuestión de nada? Eso es simplemente voluntad política, es lo que falta en el Ecuador.
de implementar un sistema monetario que esté de acorde con, pero un sistema político, económico que esté de acorde con la dolarización, que realmente solo tiene una salida, que es la apertura de los capitales. No se puede plantear una soberanía monetaria sobre una dolarización. La dolarización no es un esquema de tipo de cambio fijo. La dolarización es, ya no hay tipo de cambio. Al no tener tipo de cambio, una de las variables económicas que tienen los países bajo el trilema económico ya está fija. Entonces, solo te quedan dos formas de tú tratar, o dos otras alternativas de política económica. La una es imponer una soberanía monetaria sobre un esquema de tipo de cambio fijo, que no es ni siquiera un esquema de tipo de cambio, que parece una completa necedad, o apertura total de capitales. Entonces, evidentemente el Ecuador trató de imponer una soberanía monetaria sobre una dolarización, y la verdad es que le ha ido muy mal. Y gracias a Dios, uno de los beneficios de la dolarización es que hace muy visible el costo del Estado sobre el ciudadano, porque el incremento en impuestos en el Ecuador ha sido extremo, grosero. Y ahí está una fuente adicional de gran creación de riqueza. Es decir, acordémonos que hasta Keynes decía que el multiplicador se podía dar por expansión monetaria fiat, o sea, por imprimir billetes, o también reducción de impuestos. Entonces, en el Ecuador, un esquema tipo supply side con reducción de impuestos podría ayudar muchísimo. Voy a poner... entonces, en general, mi primera intervención radica alrededor de eso. Si la integración financiera del Ecuador se va a dar a medida que exista mayor competitividad en el Ecuador, y esa competitividad no viene por la moneda, viene por la apertura en términos de regulaciones absurdas, más que nada al capital, que el capital, ¿qué va a hacer? Se asusta si le empiezas del momento empieza a decir que la dolarización es el peor error que puede existir, el capital se va a ir. Y eso, cuando nosotros podemos atraer, por los precios que tiene el Ecuador, mucho capital humano, es desperdiciar el potencial de crecimiento de PIB a largo plazo en el Ecuador. Creo que eso es mi intervención, por la primera. Importante intervención, Francisco. Bueno, vamos a un segundo bloque de este webinario, Integración Financiera, para recuperar la economía de nuestro país. Una pregunta puntual para cada uno. Pueden ir por la línea de esa pregunta y agregar en la medida de lo que ustedes consideren necesario algunas otras conclusiones, algunas recomendaciones. Para Carlos en particular, ¿qué pasó en Panamá? Se cuenta que en 1970 hubo una reforma sumamente importante que dio paso a que ustedes tengan un sistema financiero como lo tienen, y qué ventajas les ha traído, qué desafíos presenta para Panamá esas normas, o qué pueden seguir mejorando en vuestra economía. Para Pedro Romero, ¿qué hacer en Ecuador? ¿Cómo hacer realidad la integración financiera? ¿Qué necesitamos nosotros hacer en términos de lo más aterrizado posible? ¿Qué debemos alterar, modificar o cambiar en nuestro país para poder atraer a la banca extranjera o integrar financieramente a nuestro país? Y una última pregunta para ti, Francisco. ¿Por qué razón, más allá de que la integración financiera es conveniente, por qué razón bancos de otras regiones vendrían a Ecuador? O sea, ¿qué tiene Ecuador de particular para en este mundo de competencia, donde todas las sociedades necesitan capital o inversiones? ¿Por qué razón otros inversores vendrían a nuestro país? ¿Por qué tendrían que venir acá cuando existen otras economías que también necesitan recursos? Dejo también en línea, Francisco, conforme a lo que estamos mencionando, que mucho se habla de la necesidad de inyectar liquidez en el Ecuador, y esta liquidez perfectamente puede venir por el lado de la banca internacional. Pero básicamente esas son las tres preguntas. Pueden ustedes tomar la línea que deseen e incluso desviarse de lo planteado. Empezamos por ti, Carlos. Adelante. Sí. Bueno, en los 70 tuvimos la desgracia de tener una dictadura populista militar, pero la suerte de tener un ministro de Economía que era un Chicago Boy. Entonces, en esa dicotomía en la que estaba, era como esquizofrénica, él empujó la apertura del sector financiero con una ley que generaba los niveles prudenciales necesarios para atraer la inversión. Ese es un punto muy importante. La regulación prudencial es fundamental para que los bancos entren a un país. Sin una regulación prudencial que sea aceptada por el regulador de su país, no pueden hacer la inversión.
Entonces, esa ley quedó obsoleta hace mucho tiempo y ha ido variando varias veces. Hoy en día la regulación prudencial en Panamá es de muy alto nivel. Y eso lo hace, en el caso de Panamá, una superintendencia de bancos, no un banco central. Y esa superintendencia de bancos, pues básicamente lo que tiene son funciones regulatorias prudenciales. Yo diría que en parte también la forma como eso se llevó a cabo, tal vez no se hubiera llevado a cabo si no hubiéramos estado en una dictadura militar. Es decir, la situación de enfrentarse a los bancos locales que no querían la competencia, probablemente no hubiese sido igual en aquella época. Pues hoy en día probablemente sería diferente, pero en aquella época no hubiera sido igual si no hubiera sido impuesto en parte. Ahora, también hay que tomar en cuenta que en aquella época había una abundancia de lo que se llamaba petrodólares. Y lo que hizo Panamá fue tomar ventaja de eso, gracias a ese ministro de Economía que lo tenía muy claro. Entonces, el flujo de petrodólares al país fue muy grande. Es importante también señalar que otro de los arreglos institucionales que tiene el país es que nosotros tenemos un sistema fiscal basado en un régimen territorial. O sea, si tú ganas dinero fuera de Panamá, tú no pagas impuestos en Panamá. Y los depósitos bancarios no pagan impuestos para nadie en Panamá. Entonces, eso genera una atracción natural de dinero hacia Panamá, hace que los bancos desde Panamá presten hacia el exterior, con lo cual los dineros vienen para prestar afuera y también prestan adentro. La evolución del sistema financiero en Panamá ha sido uno de que cada vez es más grande el mercado interno. Ya hoy en día es casi 50% de lo que hacen los bancos locales, cuando originalmente estaba como en 15%. Y en la gráfica que presentó Pedro, que es muy interesante con el tema de las tasas, hay un elemento allí que no se ve, que es el tiempo. Los tiempos de los préstamos son muy amplios. Una persona cualquiera puede conseguir una hipoteca a 30 años y con enganche bajo. Es decir, el financiamiento es muy competitivo y pues aquí en el país también la gente se ha acostumbrado a vivir apalancado en gran medida producto de eso. Pero el secreto fue tomar ventaja de un entorno positivo en ese momento. Y el arreglo institucional lo tenía ya porque no existía el Banco Central. Se le agregó la regulación prudencial, el no pago de impuestos que existía ya, el libre flujo de capitales. Y pienso yo también que esto va ligado a otro tema, que en aquel momento era positivo, los niveles de crédito público, o sea, el país estaba en una buena posición para el crédito internacional, después se deterioró con los militares, pero en ese momento estaba bien. El riesgo país siempre es muy importante para los bancos también, entonces, y para las tasas de interés. O sea, una de las razones por las cuales hoy en día las tasas de interés en Panamá son bajas es porque el riesgo país es bajo. Y eso fue un proceso que le tardó al país casi 15 años lograrlo, de una situación de default a llegar a un nivel de grado de inversión y generar un riesgo país muy bajo. Entonces eso contribuye porque el riesgo país es parte del margen de las tasas de interés que vas a tener que pagar. Entonces eso también implica unas finanzas públicas prudentes. Si no hay finanzas públicas prudentes, no hay riesgo país con grado de inversión. Ok, listo. Muchísimas gracias nuevamente por tu intervención. Ahora damos paso a Pedro. Pedro, por favor, ¿qué tenemos que hacer en el Ecuador para concretar, cristalizar, realizar esta integración financiera que tantas ventajas le ha traído a Panamá y que eventualmente puede suceder en nuestro país, aportándole la liquidez que necesita el sector empresarial y la economía en general al sistema? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en Ecuador para integrar financieramente nuestra economía al mundo? Bueno, hay varias reformas puntuales que deberían haber hecho ya hace algunos años. Uno es el que mencionó Francisco con respecto a la eliminación del impuesto a la salida de visas.
porque a la larga es un impuesto a la entrada. Luego tienes también estos temas de el Código Monetario Orgánico que existe aquí en Ecuador, no es nada prudencial, es más bien un código que no está relacionado a nada que tenga que ver con la lógica de regulación internacional sobre el sector financiero, sino más bien que obedeció a una coyuntura de reducción del precio del petróleo y que el gobierno anterior de Correa básicamente lo que quiso es ver cómo crear un código para de alguna manera meter la mano o justificar la metida de la mano en las reservas bancarias por un lado y por el otro lado en la manipulación de tasas de interés y también en inclusive, acuerdo a ese código, inclusive el gobierno podría dirigir el crédito a través de los bancos, ordenarles que hagan préstamos a ciertos sectores de manera exclusiva. Entonces, ese tipo de regulación, que por cierto, lo último no lo han hecho efectivamente, pero ese tipo de regulación también debe desaparecer, porque si hay controles de tasas, eso va a ahuyentar a cualquier banquero internacional acerca de cómo, porque no es una práctica común en los mercados financieros desarrollados, ese tipo de cosas. Otra cosa que, yendo por ahí leí algunas preguntas, también se mencionaba estos temas de, por ejemplo, que tienen que ver con las bolsas de valores. En Ecuador, la última quizás reforma sustancial que se hizo con respecto a un mercado de valores fue en el año 93. Sin embargo, luego se retractaron con respecto a ella, pero nunca ha habido un verdadero desarrollo de ese mercado de valores. Eso ha implicado de que no ha habido un capital de riesgo. A veces a mí me gusta comparar lo que yo vi en Estados Unidos mientras vivía allá y lo que veo en Ecuador, y es que a veces no necesariamente es que en Estados Unidos son menos aversos al riesgo, el tema es que ellos tienen mejores instituciones para enfrentar o, si se quiere, diseminar el riesgo de manera colectiva a través de instituciones como el mercado de valores o los venture capitalists y otros sistemas financieros que les permiten que esa sociedad pueda tomar más riesgos a un menor costo, a diferencia de la nuestra. Y una de esas razones es que no tenemos esa bolsa de valores. Y la bolsa de valores también es un mecanismo institucional que compite contra la banca, ¿no? Por ahorros, por inversión, etcétera. Y entonces tampoco tenemos eso, o sea, no tenemos eso allí, y eso también se refleja en la falta de desarrollo de la banca. Por el otro lado, un poco también vi una de las preguntas que alguien decía, ¿cómo hacemos para que más personas que no están hoy día bancarizadas estén bancarizadas? Ese es un tema realmente pendiente. En Ecuador, lamentablemente, en el año 2010 se promovió a través del gobierno esta idea de la billetera electrónica, que es bastante común en otros países, bastante desarrollada. Sin embargo, se lo hizo monopólicamente a través del Estado y todo el mundo se asustó y nadie quiso saber nada. Recién el año pasado, en octubre del año pasado, ya después de que se hizo una ley, ya existe aquí la legislación y las aplicaciones en distintos bancos del Ecuador para tener billetera móvil, pero muy pocas personas se han suscrito. Actualmente, debido a esta crisis, para evitar las aglomeraciones, los bancos están empezando a promover esta idea de billeteras electrónicas que funcionarían a través de celulares y tendrían varios objetivos. El uno es evitar las aglomeraciones, que es importante ahora. El otro es que permitirían bancarizar a personas que manejan menos de $100, etc. Y son millones. Y en este año, lamentablemente, va a haber más informales en Ecuador. Y entonces, en lugar de que estas personas vayan al banco cada 2 semanas a retirar $50, $60 de los bancos, haciendo cola y aglomerándose, y pidiendo contante y sonante, ese dinero podría seguir permaneciendo en el sistema financiero, ¿no? Bancarizando a esas personas, que son millones, y además dándole más apalancamiento a los bancos. Eso es algo que lamentablemente ya existe la reforma, ya los bancos se han metido allí con la tecnología, pero todavía se ha empezado de manera muy lenta, pero es muy importante que se empiece a hacer eso. Entonces yo pienso que esas son unas reformas importantes. Obviamente, Ecuador, a diferencia de Perú, de Panamá, inclusive de países como Colombia, también tiene que hacer reformas generales a su marco general, con respecto a la política impositiva, con respecto a inclusive temas de comercio, acuerdos comerciales con Estados Unidos, que es nuestro mayor socio comercial, reglas con respecto a las finanzas públicas. Esta coyuntura, afortunadamente, esta reducción del Estado que se está dando, una de las buenas consecuencias es que eso puede ser que de aquí en adelante digan,
ok, se redujo ciertas ineficiencias del Estado, no todas, pero sí una buena parte de ellas, y entonces eso puede dar una buena antesala para las siguientes reformas. Faltan otras reformas también con respecto al tema laboral, o sea, falta complementar bastante este esquema de dolarización, de apertura general, pero al menos esta parte de reducción del Estado que vemos de sus ineficiencias puede estar en el buen camino. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por tu intervención. Bueno, estamos cerrando este segundo bloque. Ahora con Francisco Salles, te preguntaba, Francisco, ¿por qué vendría al Ecuador la banca internacional, siendo que en el pasado no hemos sido precisamente la economía que hizo la tarea y hemos enviado señales inequívocas de no hacer lo correcto cuando se tiene que hacer? Felizmente creo yo, y coincido con Pedro, que en este último tramo al menos se han hecho unos recortes razonables y hay algunas empresas que han sido cerradas, que debieron haberse cerrado hace algún tiempo. ¿Qué es necesario hacer? ¿Será la banca local un actor que presentaría resistencias a este proceso de integración financiera? ¿Qué tendríamos que hacer para convencer a los que potencialmente no entiendan las ventajas de la integración? ¿Y qué otras reformas pueden acompañar a este conjunto de reformas que son parte de esa familia de la dolarización que debieron haberse implementado desde hace 20 años junto a esta otra importante reforma como fue la de dolarización? Sí, mira, la pregunta tiene varias aristas, pero yo creo que lo primero es ver el cuadro que compartió Pedro con nosotros, que es la bajísima bancarización que tiene de consumo que tiene el Ecuador. Esos son dos alicientes para que muchos bancos que empiecen a buscar, ¿cómo se llama?, mayores ganancias puedan eventualmente ingresar al Ecuador o incrementar sus líneas de crédito a los bancos locales para que a su vez puedan ellos incrementar su bancarización. Entonces esa es la gran oportunidad del Ecuador. El Ecuador tiene que ser visto por los inversionistas como la gran oportunidad que no se dio. Tiene 20 años de haber puesto el freno cuando puso un acelerador. Entonces, si el Ecuador cambia de rumbo significativamente, levanta ese freno, entonces los inversionistas, o sea, el capital va a buscar o acercarse, pero fundamentalmente el Ecuador tiene un problema de credibilidad. Es un tema de 20 años bueno, es el serial defaulter más grave de la historia de los bonos. O sea, el Ecuador ha hecho default casi en todas sus emisiones de bonos desde la guerra de independencia. Tiene una imagen de agresiva, o sea, Correa nunca puso una buena cara, o sea, tenemos unas leyes tan tergiversadas que es imposible verdaderamente saber en qué lado de la ley vas a acabar. O sea, hay leyes que dicen una cosa, hay leyes que dicen otra cosa. Entonces, hay una serie de cosas que dice Pedro que deberíamos haber hecho durante los últimos 20 años que no han sucedido. Entonces, ¿qué va a traer el capital al Ecuador? Pues, primero, la apertura de comercio. O sea, si tú abres las fronteras al comercio, la gente va a consumir porque tiene la capacidad de consumo para consumir más barato de lo que consume internamente. Entonces, tú quieres bancarizar el Ecuador, pues permite que la gente consuma en Amazon.com. Vas a ver cómo rápidamente la gente va a necesitar tarjetas de crédito para poder consumir en todos los productos que no puede consumir en Ecuador. Entonces, ese son el tipo de medidas que creo que van a llevar a la bancarización del Ecuador y la competencia va a entrar, les guste o no les guste. Ahora, lo que tienen que hacer los bancos locales es pensar como pensaron en el Perú, a través del mercado de valores. Decir, pucha, o sea, yo, Banco de Crédito del Perú, puedo lanzar acciones y yo, accionista del Banco de Crédito del Perú, gano mucho más dinero con esta competencia, con este dinero, porque la bolsa de valores sube. ¿Cómo subió la bolsa de valores de Perú? Pues con fondos de pensiones y con el Fondo de Seguridad Social peruano. El Ecuador, durante los 20 años de la dolarización, logró que la Seguridad Social, que el IES finalmente se hizo banco, etcétera, etcétera, pero finalmente los ahorros de los ecuatorianos significaron algo. O sea, el Seguro Social finalmente tenía ahorro real. Desgraciadamente, el sistema político que se instaló, un sistema chavista de autoritarismo, de mercantilismo, agarró esos fondos, agarró esos ahorros de los ecuatorianos y los malgastó. Pero ya se crearon, ya los podemos volver a crear.
necesitamos darle credibilidad al modelo económico que instalemos. El modelo monetario tiene una credibilidad absoluta. Lo que no tiene credibilidad en Ecuador es el sistema político monetario. Y eso es una campaña que tenemos que hacer, como decía Carlos, que dura 15 años para mejorar el riesgo soberano, y lo que tal vez podría funcionar interesantemente para el Ecuador es que algo como lo que sucedió en la Argentina después de su default, que es que la Argentina siguió estando muy presente en los mercados internacionales a través de su industria y de sus provincias. Es decir, el Estado soberano se retiró de los mercados y no tenía acceso a los mercados, pero sus industrias sí lo tenían, sus provincias sí lo tenían, porque tenían un esquema y mucha mayor credibilidad que el Estado soberano. Quizás esta es una forma para el Ecuador, o sea, descentralizar de tal forma que las provincias tengan alguna forma de buscar sus propios recursos y su propio endeudamiento, y así atraer mayor crecimiento económico a sus provincias. Lo que el Ecuador tiene es un gran potencial para los mercados financieros. Eso es lo que tiene. Y los mercados financieros no son ignorantes de este gran potencial de tasas de crédito y desbancarización y consumo. Lo que no quiere es todo el riesgo político que conlleva el Ecuador, todo el resto de cosas donde voy. Invierto en el Ecuador y luego me piden que 5% por tratar de regresar mi dinero. Trabas tras trabas. Entonces, si eliminan de una vez por todas el red tape, abren el comercio, solamente abran las fronteras al comercio, dejen entrar trigo, dejen entrar, solito la demanda de dinero empieza a decir, bueno, yo quiero importar trigo, y van a los bancos. Y otra cosa fundamental que casi nunca se menciona, pero que se debe fortalecer muchísimo en cuanto a apertura financiera o atraer a capitales, es los mecanismos de quiebra. Es decir, el capital no siempre es exitoso. En muchas de las veces no es exitoso. Entonces, si tú no tienes mecanismos de quiebra rápidos que permiten que el capital que se estancó en una empresa que no prosperó en competencia, en circulación, pues la gente no invierte con tanta facilidad. Ese capital que se queda estancado en empresas, en casas, etcétera, etcétera, en testamentos, o sea, en muertes, etcétera, etcétera, ese capital se queda completamente congelado, y no contribuye al país. Entonces, fomentar más rápida quiebras, los esquemas de quiebras, es también una parte importante para que los capitales puedan decir, bueno, si invertí mal, por lo menos puedo recuperar algo. Entonces yo diría que esas son las tres aristas. El Ecuador tiene un altísima potencial, pero ese potencial nunca lo va a realizar si no cambia la confianza y cambia su rumbo. El potencial está en las cifras que dice Pedro. Tenemos una bajísima bancarización, tenemos muy altas tasas de interés. Entonces, eso es ahí, tienes los incentivos adecuados. Lo que pasa es que desincentivas al capital al momento que dices, bueno, o sea, no te doy las seguridades de que vas a poder cobrarlo o que vas a poder recuperarlo. Entonces, el Ecuador tiene que cambiar su modelo para darse credibilidad y embarcarse en un proyecto de 10 años de cambiar totalmente su cara al mundo, ser amigable y dando señales claras y inequívocas y rápidas de su apertura comercial y su apertura a capitales. Pero no puede ser a cuentagotas, no puede ser, bueno, sí, vamos a cambiar los reglamentos, que hay 3,000 millones. No, saquemos todos los reglamentos y pongamos algo nuevo. O sea, 5% y las importaciones entran, y olvídense, y Amazon.com, dropship a tu casa. Yo creo que haciendo eso, el Ecuador ve un incremento fundamental de la bancarización porque la gente quiere consumir. Tiene la capacidad de consumo el ecuatoriano. Lo que no tiene es oferta de productos baratos. Entonces, abran las fronteras en el Ecuador y la bancarización va a llegar. Es bastante simple el modelo que se implanta, al igual que la dolarización lo fue en su momento. Es extremadamente simple. Los únicos que no lo entienden son los políticos, porque quieren ellos siempre mantener los ingresos del seguro social, etcétera. El Ecuador finalmente logró ahorros. ¿Y quién se los gastó? El gobierno, la revolución ciudadana, el mesiánico líder populista del momento. El Ecuador tiene que dar un cambio de rumbo fundamental en el cual el mercado entienda que el próximo mesiánico populista que llegue no pueda verdaderamente quebrar el país. Ok, bueno, excelente intervención, Francisco, al igual que el resto de los participantes. Bueno, yo voy a dar paso a Adriana Yepes, quien colabora con el instituto. Ella se va a encargar de formular las preguntas y utilizar el criterio que considere más adecuado para dirigirlas hacia ustedes. Adriana, el panel es tuyo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Ok, esta pregunta es para Pedro Romero, perdón, realizada por Byron Mora. ¿Se podría generar una estrategia utilizando el sistema de educación de nuestro país para fomentar la inclusión financiera y con ello estar en la igualdad de condiciones y participar en la integración financiera con otros países? Ok, gracias, Adriana. A ver, sí, y de hecho se está usando. En los últimos años, yo mismo he estado involucrado en un programa de radio semanal, donde, eh, auspiciado por una fundación financiera, donde el objetivo es dar educación de cómo manejar un presupuesto familiar, semana a semana. No solo yo, otros colegas también van en una radio bien escuchada de aquí de Quito. Entiendo yo que la Asobanca, que es como la Asociación Privada de Bancos del Ecuador, tiene programas educativos a través de sus canales en las distintas universidades del país. Ahora, si eso es suficiente, quizás no, quizás hay que hacer más. A nivel rural, quizás todavía más. Sé que hay ciertas ONGs que lo tratan de hacer, pero quizás hay que aumentar eso, efectivamente, y toda, digamos así, toda actividad descentralizada que quizás trate de educar mejor para que las personas tomen mejores decisiones, sin duda servirá. Entonces, sí. Ok, listo. Ahora, tengo una pregunta de Dorita Ampuero para Francisco Salles, que justamente está hablando sobre este tema. ¿Qué requisitos se deben cumplir para que una persona o empresa se declare en quiebra? ¿Ayudaría al Ecuador un sistema similar al del Adware en los Estados Unidos? Sí, o sea, la respuesta es sí. O sea, el sistema o sea, el sistema judicial de quiebra. Estados Unidos hay un juzgado especial para llevar a cabo las quiebras, donde para tratar de llegar a un acuerdo con sus acreedores y tratar de reactivarse, o sea, reactivar el empleo, y si no, los acreedores entonces pueden a su vez tratar de tomar el control de la compañía y mantenerla como un ongoing concern o una compañía viva. Entonces, sí, sí, definitivamente ayudaría muchísimo. Ahora, hemos visto muchos intentos de mejorar esto en toda Latinoamérica. Pobre Carlos, seguro en Panamá les puede dar ejemplos. O sea, ni siquiera en Panamá, que tiene mucho mejor sistema, es verdaderamente fluido el tema de embargar o de poder recuperar un bien hipotecado, etcétera, etcétera. En México ni se diga, en Ecuador imposible, etcétera. Entonces, no somos el único país que tiene este problema. Brasil hizo una gran reforma, pero tampoco se aplica muy bien. El problema es que el Ecuador no tiene casi nada de lo que yo recuerdo, y no he tenido negocios ahí en mucho tiempo, pero o sea, tratar de verdaderamente llevar a cabo un proceso de liquidación judicial de cualquier bien o cualquier relación es dolorosísimo, y las relaciones laborales hacen que sea casi imposible, porque si la empresa en cualquier momento entra en una parálisis porque el capital no se puso de acuerdo, entonces ese capital inmediatamente se consume porque los empleados tienen derechos que no son derechos, porque al ser derechos exclusivos no son universales, en consecuencia son un privilegio, y esos privilegios que tienen los trabajadores quiebran empresas. Y lo hemos visto en el Ecuador en cientos de casos. Si mal no recuerdo, la Universal, una gran industria cuyos chocolates y galletitas yo comía toda la vida, y eventualmente quebró por situaciones laborales. Y así hay N empresas que te puedo dar en toda Latinoamérica que simplemente no pueden reabrirse porque todavía tienen un pasivo laboral que no se puede liquidar. Entonces, este tipo de miedos a los empresarios son los miedos que tenemos que tratar de solventar. Eh, no sé si eso responde en todas las medidas a esa pregunta. Por supuesto. Ahora, para ampliar un poco más, para conocer obviamente pues, el sistema financiero de Panamá, Carlos, ¿podrías ampliar un poco más cómo consiste esta ley de quiebras y si realmente, porque se escucha hoy en día que ciertas personas están diciendo, sí, pero la inyección de liquidez debería ser por parte del gobierno, cuando realmente más bien están los bancos, y justamente los bancos internacionales podrían inyectar liquidez a las empresas que requieran pues esta ley de quiebra. Por favor, ¿nos podrías hablar un poco más al respecto?
¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, el tema de la quiebra en Panamá, tenemos una legislación similar al Chapter 11, pero no funciona muy bien, tengo que admitirlo. Ha habido problemas en la aplicación por parte de los jueces que tienen dificultad con el manejo de la ley. Sin embargo, es un proceso de aprendizaje que va andando, ¿no? Yo creo que más que el mismo tema de la quiebra, es la amplia libertad de contratación que hay en Panamá. Esa amplia libertad de contratación y la certeza del cobro por parte de los bancos contribuye a un sistema muy fluido. Les pongo un ejemplo que yo creo que es bastante único, yo no lo he visto en otros lados. Pero en Panamá, por ejemplo, si un banco le presta a una persona, esa persona firma una carta para que de su cheque la empresa en la que trabaje pague el préstamo. Entonces el nivel de riesgo es muy bajo. Entonces todo aquel que tiene un trabajo formal es sujeto a crédito inmediato porque el cobro lo hace la empresa en donde trabaja. Entonces, así como es eso para el trabajador, también hay una serie de mecanismos desde el punto de vista de la ley que fortalecen el cobro por parte de los bancos. Se disminuye el riesgo del préstamo y eso baja los costos de prestar, obviamente, y también atrae más bancos para querer prestar. El tema de la quiebra, ahora mismo estamos viviendo algunas de esas cosas, tenemos dificultades por la vía de las normas laborales, casi que igual que en toda América Latina. Sin embargo, la experiencia que hemos tenido es que cada vez que hay una crisis como la que estamos viviendo ahora, todo se flexibiliza. O sea, automáticamente hay un proceso de flexibilización. Todo el mundo negocia y todo se flexibiliza. No se cierran. Y los políticos pretenden siempre tratar de lograr esa flexibilización porque destruye menos valor y menos empleo. Pero la organización, digamos, de libertad contractual es muy grande. Muy pocas actividades tienen regulación y muy pocos contratos tienen regulación. Es la voluntad de las partes la que domina realmente los procesos. Entonces, eso ha hecho que las estructuras corporativas se organicen de tal forma que no afecte el crédito. O sea, los propios bancos están detrás de eso, por supuesto. Y hay mecanismos que hacen para asegurar sus cobros. En cuanto al problema del capital o del que invirtió, es un problema definitivamente. Incluso en estos mecanismos de Chapter 11, usualmente acaba habiendo una pérdida de capital, en algunos casos casi absoluta. En el tema de inyección de dinero a empresas que pueden quebrar producto de la pandemia, bueno, una de las grandes ventajas de tener la dolarización es que es muy difícil que los gobiernos puedan hacer eso, porque no tienen la maquinita de imprimir dinero. En estas cosas a veces es mejor que quiebren las empresas. Si tú tienes que tener algún respaldo y algún grado de reservas suficientes para poder aguantar, y si no lo tienes probablemente estás muy apalancado o te pagaste demasiados beneficios. El resultado es que te agarran en una situación como esta muy mal y puede terminar la empresa quebrada, sin duda. Yo les pongo el ejemplo de Copa. Copa es una compañía panameña que no ha pedido dinero al gobierno. Y el gobierno ha dicho que no le va a dar dinero. El gobierno no tiene tampoco para dar. Copa lo que hizo es irse a los mercados internacionales y emitió unas acciones preferenciales sin derecho a voto, y levantó $350 millones para aguantar el golpe. Levantó los $350 millones en medio de que en América Latina están quebrando todas las compañías aéreas. Y la acción de Copa está muy alta todavía en comparación con las otras, producto que Copa tiene un manejo de reserva interno muy grande. O sea, vamos a ver, el riesgo moral está en la empresa, no en el gobierno ni en los contribuyentes. Producto de la dolarización, porque no hay de dónde sacar. Algo similar pasa con los bancos. En Panamá no hay prestamista de último recurso, no hay seguro de depósitos,
no hay, ¿cómo se llama? Encajes legales para asegurar los niveles de depósito. El riesgo está en el banco. Ahora, ¿qué sucede? Cada banco tiene, eso lo obliga a tener un corresponsal fuera que le sirve como una especie de prestamista de último recurso. Y ese que está fuera, que es el que le presta el dinero, en caso de una necesidad de esta naturaleza, lo que hace es fiscalizar que le está prestando dinero a un banco que está sólido. Entonces el banco, si no está sólido, no consigue el corresponsal afuera. Y si, o sea, es el mercado el que acaba funcionando de manera bastante bien. Entonces los bancos son muy prudentes en el manejo. Y cuando vienen estos problemas, tienen maneras de manejarse apropiadamente y la inyección al banco viene básicamente de afuera, de esos banqueros que les están dando el apoyo detrás. Es decir, el mercado funciona. Hay que tenerle fe al mercado. Funciona y funciona bastante bien. Y curiosamente, observo que como es un arreglo tan inusual, Panamá ha recibido muchas presiones del Fondo Monetario Internacional para resolver ese problema que tenemos, que nunca hemos tenido. Porque cualquier día quiebran los bancos, que nunca ha pasado. O sea, trayendo los ejemplos de otros países, porque no tienen situaciones similares. Ok, perfecto. Y bueno, no solamente viene la inversión dado por los bancos, también hay millones de inversionistas allá afuera que tienen bastantes capitales para, obviamente, pues, invertir en esas empresas, ¿no? Siendo accionistas y teniendo voto, ¿no? Y Pero bueno. si pudiera añadirnos más una cosa, que el término de quiebras no es como va a salir Ecuador adelante. O sea, es un nice to have, es algo que hay que ponerlo dentro de las políticas de cambio, pero ciertamente yo no la pondría como una de las políticas que verdaderamente vaya a cambiar la credibilidad del Ecuador, sino que más bien hay muchas otras cosas que hay que hacer ya de inmediato para darle más credibilidad al sistema político económico. Perfecto. Con esto le doy la palabra a Joselo para que pueda seguir con la intervención. Bueno, estimados amigos, la verdad estamos llegando al límite del evento, así que yo quisiera pedirles una última conclusión a cada uno de 1 minuto, cerrando lo que ustedes quisieran compartir referente a la integración financiera de parte de cada uno. Empecemos con Carlos, luego Pedro y finalizamos con Francisco. Carlitos. Yo estoy convencido que Ecuador puede ser el país más rico de América Latina, sin duda alguna. El generar un proceso de integración financiera internacional y abrir los mercados pondría a Ecuador por encima de cualquiera de los otros países de la región, por el solo hecho de estar dolarizado. Generaría un gran nivel de seguridad y de inversión. Tiene una economía bastante sólida. Es un país bastante ligado al comercio internacional y tiene un recurso humano extraordinario de gran talento. Lo que tiene son malos políticos y malas políticas que limitan esa realidad. Yo creo que los ecuatorianos tienen una enorme oportunidad con la pandemia, porque la pandemia genera crisis, y las crisis, como es en chino, todos sabemos, significa oportunidades. Y esas crisis, cuando no hay recursos y no hay de dónde sacarlos, es cuando la gente comienza a pensar que es mejor buscar otras fórmulas para hacerlo. Creo que puede ser Ecuador el país que sale mejor de esta crisis pandémica en toda la región. Ya lo escucharon, Ecuador tiene una gran oportunidad. Pedro, tu conclusión. Sí, efectivamente, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con Carlos. Realmente realmente creo que es un momento de oportunidad. Sin embargo, se están haciendo ciertas cosas bien o en la dirección correcta, pero todavía, como dice Francisco, no es suficiente, no se hace todo. Entonces creo que el reto en Ecuador está en tratar de que tanto el sector privado y los políticos esta vez aprendan de lo que se necesita. Se necesita una mayor apertura, se necesita tener un mercado laboral acorde con el momento y con el mundo en el que vivimos, y efectivamente creo que estamos con la dolarización,
estamos todavía en ese camino para acercarnos más a una senda de desarrollo duradera y estable, y entonces simplemente el reto está en nosotros mismos los ecuatorianos, avanzar en la dirección correcta y seguir presionando por ese camino. Yo concuerdo, obviamente, con los dos últimos comentarios y más bien estoy totalmente de acuerdo con Carlos, que el Ecuador tiene la gran oportunidad de sacarle el gran freno, el gran lastre que ha venido cargando del chavismo, socialismo del siglo XXI, deshaciéndose de ese camino, abriéndose al comercio, solamente abriéndose al comercio. Mira, México también tiene leyes laborales pésimas, pero abriéndose al comercio, el propio ecuatoriano consumidor, productor, va a traer capital. Luego podemos poner muchísimas otras, hay tanto que se puede deshacer para reactivar la economía ecuatoriana, que ahí está la gran oportunidad del Ecuador. Es decir, simple y llanamente tiene que desarmar el andamiaje de control, que se hay, el aparataje de control que se ha puesto en todo los últimos 20 años realmente, y el socialismo del siglo XXI. Entonces, si eso se corta de raíz, se abre la apertura al comercio, vamos a ver cómo rápidamente los ecuatorianos mismos se bancarizan, empiezan a consumir. ¿Y de dónde vienen esas nuevas tarjetas de crédito? Pues pueden venir a los Estados Unidos. Si tú estás consumiendo en Amazon.com y a mí me interesa cobrarte una tasa de interés alta y bueno, y cumples ciertos requisitos, ¿por qué no traemos tarjetas de crédito de bancos en Panamá para poder consumir en Amazon.com? El problema es que los productos que compramos en Amazon.com, a los cuales podemos tener acceso vía Internet, no nos llegan a la casa. Entonces, el comercio está paralizado. Entonces, si podemos destrabar el comercio, yo creo que por ahí sigue el tema. ¿Qué quiere el ecuatoriano? El ecuatoriano quiere una moneda dura, ya tiene una moneda dura. ¿Qué quiere el ecuatoriano? Productos más baratos. Eso es muy fácil. Abran las fronteras. Tengamos un shock, una deflación por shock de oferta. El Ecuador tiene esta capacidad, que tiene ese gran potencial en sus manos, es que los precios en el Ecuador bajen mientras los salarios no bajen. En consecuencia habría un efecto de riqueza espectacular, pero sin una apertura radical al comercio y sin un cambio de política creíble y duradero, el Ecuador estará siempre poniendo el acelerador, teniendo una moneda dura, pero no dándole las condiciones para que el empresario y el consumidor puedan seguir creciendo. Y olvídense de manejar el dinero llega solo. Bueno, pues listo, excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes por su intervención. Yo quiero despedirme al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, agradecer a todas las personas que están observando este webinario e indicarles que este ha sido compartido en tiempo real en la página oficial del Instituto y otras organizaciones aliadas. De igual manera va a estar enteramente disponible, ya editado con los títulos